Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Buenas, amigos dantescos. Acá se nos llenó el estudio de gente. ¿Quiénes ¿Qué andan tal? por ahí? ¿Cómo estamos? Hoy estamos todos, porque tenemos que contar, Alejandro, que hoy estamos en un programa aniversario. ¿Y el Hace más un ruidoso? año, ¿eh? ¿El más ruidoso está calladito ahí en el fondo? ¿Qué? ¿Está haciendo lío? Yo me preocuparía. Buenas, llegó la alegría. Hoy la producción se puso y nos trajo a todos a trabajar. Qué Nos compró maravilla. también algunos petardos y algunos cohetes. Mirá, escuchá. Estamos celebrando. Estamos de fiesta hoy. Tenemos de todo hoy, de Qué todo. maravilla. Hoy tenemos medicina germánica, tenemos inconsciente, tenemos eneagrama, tenemos a Luana. ¿Cómo estás, Luana? Bienvenida. Pero muy feliz de estar acá con estos ruidosos. Sí, menos mal nos rescata Luana, ¿no? Es la persona Los pies en la profesional y tierra. seria del equipo. Ahí está. Justamente la serie del equipo. Quizás sea por su eneatipo que viene a poner un poco de orden, no sé. Pero ¿Puedes no lo contar? vamos a decir. No No lo lo vamos a podemos decir. revelar No, para es el próximo información, programa. información confidencial. No se puede decir. Bueno, y para Ale, cerrar, en el día de hoy dijimos que íbamos a hacer un programa con preguntas y respuestas. Y bueno, son preguntas y respuestas que algunas personas hicieron, que bueno, Alejandro nos va a hacer saber para quién es la pregunta y en la medida de lo posible vamos a ir contestando. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece a Luana, a Marcelo, De maravilla. esta propuesta de programa? Muy bien. Genial, genial. Después pasaremos las cotizaciones correspondientes de acuerdo a las preguntas, ¿no? Como usted, digo, ustedes saben que es poco amor y mucho dinero en esta empresa. A ver, Alejandro. gracias a todos los que nos mandaron las preguntas. Vamos a tratar de cubrirlas, pero tenemos una banda como para varios programas. Muy bien. Arrancamos contigo, Ale. Conmigo, bueno. Durante el proceso de consultas, ¿por qué a veces se recomienda no hablar de lo que se aborda con otras personas? ¿Cómo afecta esto el proceso de sanación? Bueno, para explicar esto voy a tener que poner un ejemplo que me parece que va a ser fácil de entender. Los que están acá también escuchando con nosotros, si tienen alguna duda, también preguntan como para poder ser claros en la explicación. A mí me pasó hace unos años, nosotros justo ahora que estamos con esto del taller, el taller retiro del Proyecto Sentido, hace unos años nos pasó que después de ese taller, que terminó un domingo, terminamos cansados, un taller donde se mueven mucho las emociones y donde pasan cosas entre padres e hijos, nos quedamos conversando, mi esposo y yo, que somos los que llevamos adelante el taller, nos quedamos conversando, bueno, sobre ciertas cosas de la vida que nos habían pasado, sobre nuestro primer hijo, sobre cómo la vida nos había llevado a ese punto. Y en medio de esa reflexión que la estábamos haciendo sentados frente al tajamar, bajo las estrellas, los dos miramos para arriba y vimos una estrella fugaz. Y en ese instante, en ese contexto, en ese diálogo, esa estrella fugaz fue decisiva en cuanto a lo que estábamos conversando y a lo que fundamentalmente estábamos interiorizando en nuestra alma de lo vivenciado y lo aprendido. Esa información que yo siempre digo, esas cosas que pasan que son como guiños de la realidad, nos pegan a un nivel profundo y nos hacen saber de una comprensión profunda. Es como que si nuestra alma tuviera un espacio en el que conecta con nosotros a un nivel que solo quien lo vive lo puede entender. Es como una señal de la realidad que entiende solamente la persona que está en ese momento, en ese contexto y con esa realidad interna. Hago esta aclaración porque fue una experiencia como muy reveladora en ese instante. Cuando uno está en consulta, uno vive en la consulta determinados episodios, determinados compartires
y llega a determinados puntos en que su alma, su corazón, su vivencia hacen que conecte la persona con determinada información que es extremadamente significativa para la persona. Y que obviamente si conecta en ese instante con esa información es que no había conectado antes. Entonces, ese impacto tiene un mensaje profundo para esa persona. Pero cuando la persona sale de la consulta y le cuenta a quien sea que le cuente lo que vivenció, es imposible transmitir a la otra persona que le está contando esa experiencia. Y el otro generalmente va a hablar y va a opinar desde el ego. Entonces, esa experiencia que es reveladora para la persona pierde fuerza si se disemina por todos lados. Entonces, esa es una información que tiene que quedar internalizada hasta que uno no tenga dudas de eso, hasta que realmente esa confirmación esté clara y esté sostenida. Y recién ahí se puede comunicar, porque si se hace antes se pierde fuerza. Entonces todo el camino recorrido deja de tener el significado profundo que debió haber tenido. En general es así. Después, como yo siempre digo, ¿no? Cada uno es dueño de su historia y de sus experiencias, por lo tanto es dueño de compartir cómo y cuando quiera lo que tenga que compartir. Así que bueno, espero haber sido clara con el ejemplo que puse y haber contestado a la pregunta. Gracias, Ale. Y acá en la ronda y seguimos con Marce. A ver, contanos. Explícanos desde la medicina germánica cómo se explica las verrugas planas en todo el cuerpo. Bien, las verrugas, como todas las enfermedades de la piel o patologías de la piel, tienen que ver con conflictos de separación. Ya hablamos alguna vez de las alergias y de cómo funcionaba. Ante un conflicto activo hay una pérdida de células y una microulceración de la piel, y cuando se resuelve el conflicto hay un crecimiento celular. Bien, ahí se genera una alergia. Pero también, de acuerdo al tenor del conflicto de separación, se va a generar una verruga. Bien, en el caso de las verrugas planas, tienen que ver con conflictos de separación, pero principalmente para poder abordar, tienen que ver con cada historia, ¿verdad? Porque verrugas planas podemos encontrar en las zonas genitales, por ejemplo, y ahí está el HPV, famoso, el virus del papiloma humano, funcionando. También se encuentran, hay 150 tipos de HPV, entonces también se encuentran estas verrugas planas del cuerpo, pero tienen que ver con conflictos de separación, de esos que son continuos, ¿no? Que van, de las personas que se separan, que se juntan, que se separan, que se juntan, pero puede ser de muchas cosas. Por ejemplo, puede ser de una exposición al sol. Si tenemos en nuestra cabeza que el sol nos va a hacer mal, una exposición al sol consciente nos puede generar un conflicto. Y hay muchas personas que están llenas de verrugas en el cuerpo por la exposición al sol. Tiene que ver mucho con las creencias, ¿no? Pero, primero, las verrugas planas no generan nada, no pasa nada con el cuerpo, son estéticas, básicamente, no le va a generar nada a nadie. Se van con el tiempo, se pueden aparecer en un lado y desaparecer del otro, por eso de ciclar los conflictos, de ir para atrás y para adelante en los conflictos de separación, ¿no? Pero cada historia es un mundo en realidad en esto. No sé si se entendió Está claro, Marce. ahí, pero tiene que ver con eso, cada historia realmente. Porque si encontramos verrugas en la zona genital, tenemos que ver que hay un conflicto de separación ahí. La medicina germánica le llama de frustración sexual, por ejemplo, ¿no? Realmente de separación con la otra parte. Entonces, en la reparación es que aparece esa verruga en la zona genital. Lo mismo pasa en cualquier parte del cuerpo. En las soluciones aparecen las verrugas, que no tienen ningún problema ni ninguna incidencia, ¿no? Son básicamente estéticas, en realidad. Buenísimo. Y en este salpicón del episodio aniversario y seguimos con el enneagrama. Muy Opa. Lance A ver, la Luana, pregunta. en el episodio sobre el eneatipo 4 se mencionó que este tipo tiende a romantizar el sufrimiento. Mi mamá Sí. era 4.
¿Cómo puede un eneatipo 4 trabajar para cambiar esta percepción sin perder su autenticidad? Bueno, el eneatipo 4 es un eneatipo muy... claro, cuando estamos hablando de romantizar el sufrimiento, estamos hablando de un 4 que es como que hay una barrera que no pasó de salud, digamos. Es como que el eneatipo 4, cuando todavía tiene la creencia de que solo vale cuando es único o por la desgracia, es su única forma de ser valioso el romantizar el sufrimiento, de creer que el estar mal es estar bien. Entonces, lo que tiene que entender el eneatipo 4, no solo entenderlo con la cabeza, sino entenderlo con el cuerpo y con el corazón, es vale solo, vale solito y sin ayuda de nadie. Cuando el eneatipo 4 entiende eso, porque no es algo que se pueda, no es algo que se trabaja, es como una barrera que se pasa. Yo tengo ejemplos de varios eneatipos 4 que han pasado esa barrera, y una vez que pasan esa barrera es como que ya no caen de vuelta ahí. Es como que ya aprenden, o sea, ya aprenden a entender desde el punto de vista de un observador cuándo están empezando a romantizar ese sufrimiento, como para salirse de ahí. Tengo ejemplos cercanos de gente que ha pasado esa barrera y que realmente se nota muchísimo el cambio y realmente no van para atrás. Una vez que cruzan esa barrera ya no es muy difícil que vuelvan para atrás. Pero lo que le puedo decir a todos los eneatipos 4 que nos están escuchando es: aprendan que valen. Tienen que entender que valen. Dejar atrás el pasado, ustedes no son su pasado. Ustedes son lo que hacen ahora. Todo lo que pasó antes ya dejó de existir. Si cometieron algún error lo corrigen, si tienen que pedir perdón a alguien lo piden, si tienen que decirle a alguien que los quieren le dicen. Pero lo que está atrás ya está atrás y ustedes valen por lo que hacen ahora. Ustedes no son su pasado, son mucho más que eso. Excelente. Muchas gracias, Lu. Por favor. Marce, tengo una amiga con divertículos. ¿Cuál es el significado biológico de esto? Bien, para la medicina germánica, yo siempre digo para la medicina germánica, yo me baso en los conocimientos que transmitió el doctor Hammer y su medicina germánica, ¿no? Porque a veces después dentro de la clínica o de las consultas pueden surgir otras cuestiones, pero específicamente para la medicina germánica, cuando tenemos un conflicto de enojo, de traición, básicamente, que no se tramitó, que se guardó, que se quedó ahí. El Hammer le llama un conflicto de mierda directamente, ¿no? O sea, me tragué la mierda y la guardé, no la solté. A veces una traición, un engaño, cualquier cosa puede ser. Pero no siempre es de una persona, ¿no? Puede ser, según en qué parte aparezcan los divertículos, puede ser mi pareja, puede ser el gobierno, me prometieron tales cosas y no fue así, no sé, voté al Frente Amplio, voté al Partido Blanco, el Nacional, no importa qué, y resulta que cuando llegaron al gobierno no me dieron lo que yo pensaba. Entonces habría que ver la historia de esa persona, de qué es lo que está, con qué está conflictuando. Los divertículos tienen que ver con conflictos, con recaídas continuas, ¿no? Por ejemplo, pasa mucho con las personas que siguen la política muy de cerca y que están luchadores sociales, que están constantemente luchando con los gobiernos y con esto y con lo otro y siempre están sintiéndose traicionados en las creencias o en lo que ellos dieron de poder al gobierno, no en realidad. También puede ser aquella persona que viva enojada en su casa, una pareja, que vivan peleando todo el tiempo porque en algún momento alguien traicionó al otro. Entonces, en esos pequeños retoques, no sé, vos traicionaste a tu esposa y hoy llegaste a las 8 de la noche y no fue claro tu declaración, no fue clara. Sí, no estaba jugando al fútbol, no estaba en la... Y eso va a llevar al conflicto primario que fue la traición anterior. ¿Se entiende? Y como no se resolvió, se va retocando el conflicto y retocando constantemente. Cada vez que se retoca el conflicto,
hay como una superproducción celular en el colon mismo, ¿verdad? Entonces eso genera los divertículos, no son como verrugas, medias parecidas, pero como carnosidades que tienen adentro del colon, por ejemplo. Bien, pero va a depender de dónde esté posicionado, si es en el colon transverso, cuál va a ser el tipo de conflicto, con quién sea el conflicto. Entonces tu amiga necesitaría tirarnos el diagnóstico, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con un enojo muy grande guardado y no soltado. ¿Bien? Que va recayendo constantemente, ¿no? Para profundizar siempre precisamos la historia. Y siempre empezamos la historia, pero básicamente por ahí, vivo con, no sé, soy mujer, vivo con mi marido que ya me traicionó 150 millones de veces. Estoy acostumbradísima, pero siempre guardo eso y voy ahí, lo voy guardando y lo voy guardando y lo voy enganchando hacia el futuro. Entonces, básicamente, para no haber más divertículos, es dejar de guardar mierda, básicamente. Así nomás. Ahí se va Excelente. todo. Y no creer que la política me lo va a resolver, que mi pareja va a cambiar, que mi familia va a cambiar, que mi padre, que mi madre, que mi abuelo, sino que tengo que cambiar yo en realidad, ¿no? Empezar a ver la vida de otro color. Buenísimo, Marce. Y seguimos la ronda. Volvemos al eneagrama. A ver. ¿Cómo se manifiesta el lado oscuro del eneatipo 1 cuando se siente que el entorno no cumple con sus estándares? ¿Qué ejercicios recomendarían para moderar la autoexigencia? Lado oscuro. Esto lo mandaron, yo no tengo nada que ver, porque después me hacen la cruz, ¿viste? Tengo un jefe eneatipo 1. No. Yo soy el Bueno, mensajero. el cómo se manifiesta creo que es bastante... Es fácil de notar. O sea, no es como que sean muy discretos los tipo 1 porque ponen cara de pasa de uva. Es como que te arrugan en la frente, no sé. Pero Cacho no está ahí, cara de pasa de uva. Pero o sea, es como una expresión que si vos tenés un tipo 1 que ya has visto más de una vez, se nota. Creo que se nota bastante. No es algo que digas que es discreto. Igual el eneatipo 1 siempre trata de disimular bastante, Sí, ¿no? sí. Que no se le note la cara de pasa de uva. Pero no le Es sale. más fuerte que él, ¿no? Sale más fuerte que yo. Es la Marghetti en las caras se les nota un poco, bueno. Sí, sí. No, pero Acabamos de perder el arrugan las sponsor. cejas, la frente. Suben el mentón así. Cara de pasa de uva. Sí, se imagina una pasa de uva y es igual. Pero, bueno, también cuando entran en un entorno nuevo que no cumple con sus exigencias, es como que depende también del subtipo, ¿no? Hay subtipos que son más osados que otros, pero si no es muy osado el eneatipo 1, va y lo charla con el que tenga más confianza, como diciendo, pa, ¿viste el interruptor ese que está ahí? Como si fuera vieja chismosa así. Pa, ¿viste allá que está la humedad que hay allá? O si no se acerca, se aproxima a los errores y los empieza a mirar así de arriba para abajo. Los observa de cerca, de lejos. Como haciéndolo notar, pero sin poder hacer mucho al respecto, ¿no? Los ejercicios que se les puede recomendar a ellos, en realidad también es entender un poco que no son lo que hacen. Y que está bien querer ser perfecto, porque en realidad todos deberíamos apuntar a la perfección. Pero entender que nunca vamos a llegar hasta allí. Es como darse un gustito en la vida. Si realmente el eneatipo 1 no puede darse un gustito, lo que puede hacer el eneatipo 1 es permitirse 10 gustitos por día. 10 gustitos chiquitos, como por ejemplo dejar un interruptor como está. O por ejemplo, si ve una luz haciendo corto, dejarla quieta. Son como 10 microgustitos. En realidad, el mejor microgustito que se puede dar un eneatipo 1 es tener un eneatipo 7 cerca para No sé sentir si es un gustito como tal, pero Plataforma de aprendizaje que dicen. Ahí ahí va, eso es otro. tomarse la vida un poco más divertida. Ahí va. Bueno, ese eneatipo 7 ya está. Sí, pero si quieren un ejercicio que pueden hacer todos los días, permitirse 10 microgustitos. Permitírselos. Y Buenísimo. después les va a salir natural. Buenísimo. Ale, sigo contigo. ¿Seguís Seguimos conmigo? Qué maravilla.
A ver qué dicen los Contanos, chicos. ¿qué diferencias prácticas existen entre aceptar una situación y evitar confrontarla, según las enseñanzas de Smedley? Bueno, Aceptología. siempre es bueno poner un ejemplo para poder entender este tipo de cosas. Vamos a pensar en una situación incómoda, bastante fácil y peculiar que nos sucede en algún momento del año. Vamos a imaginar que en este instante tenemos frío. Es una situación que podemos abordar o no abordar. Entonces, si yo tengo frío, puedo abrigarme o puedo quejarme y seguir sintiendo frío porque no tengo ganas de moverme, que a veces pasa, ¿no? Uno dice, no me quiero ni mover porque ya tengo frío. Entonces, un poco pasa eso con todas las situaciones. Primero uno tiene que detectar la incomodidad. ¿Cuál es la resistencia? Entonces, una vez que detecto la resistencia, en este caso sería, la incomodidad es, tengo frío. La segunda pregunta sería, ¿está en mis manos poder resolverlo? Porque puedo tener frío y puedo no poder resolverlo. Pero si está en mis manos poder resolverlo, tengo que tomar la decisión de resolverlo o quejarme porque tengo frío. Entonces esa es la gran diferencia. ¿En qué medida yo puedo cambiar eso que está sucediendo, si me corresponde cambiarlo, si es correspondiente con mi realidad cambiar esa incomodidad, o si esa incomodidad está para que yo cambie internamente y me aprenda a adaptar, porque capaz que no es el frío, pero capaz me tengo que adaptar a un vecino que no me gusta, o un vecino que es ruidoso, o algún otro tipo de situación en la que no tengo más incidencia que adaptar. Entonces, eso es lo que hace la diferencia, que termina siendo el ruido en mi mente, es en qué medida yo me estoy atacando internamente con lo que sucede afuera, si es que puedo o no cambiarlo. Si lo puedo cambiar, tengo que tomar cartas en el asunto. Si no lo puedo cambiar, tengo que adaptarme y dejar de machacarme por eso que está afuera y no puedo cambiar. Espero haber sido clara con la respuesta. Excelente, Ale. Continuamos con el salpicón de los dantescos. A Ahí, ver. medicina germánica. Marce, ¿cuál sería la explicación de una contractura cervical? Bien, de las más comunes, de las que todos tenemos. Cuando estamos en una historia que tiene que ver con la comunicación intelectual, por ejemplo, ya lo habíamos hablado en algún capítulo anterior, tengo que dar un examen el sábado en la facultad. Estoy estudiando, estoy con eso, mi cabeza está enredada en eso, estoy generando adrenalina, estoy enganchadísimo en eso, ¿no? Entonces, en ese momento que estoy tan conectado con la historia, conflictuando porque no sé si llego, si no llego, si voy a ser suficiente o si no, mis músculos van a perder células, las fibras van a quedar más débiles en realidad. Voy el sábado a la facultad, entrego el examen, después que lo entregué, aparecen las contracturas. Dolor de cabeza, pero mayormente contracturas. ¿Qué pasa con las células que estuvieron perdiéndose en ese momento? Esas fibras que se quedaron más débiles, se van a regenerar. Como cuando voy al gimnasio, después que voy al gimnasio se me inflaman los brazos, ¿verdad? Lo mismo pasa con toda la parte de arriba, vamos a decir, que tiene que ver con esa comunicación de tipo intelectual. Bien. Cuando conflictúo hay una pérdida de sustancia. Cuando resuelvo hay una inflamación. Como si me corto una mano, pierdo la sustancia cuando me corto y en la cicatrización hay inflamación. El cuerpo genera edemas para regenerar las fibras. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver una contractura? Y tenemos que primero esperar un par de días para que se vaya. No tenemos mucha cosa para eso. ¿Sí? Pero antes tratar de no conflictuar con lo que vamos a hacer o con lo que estamos a punto de conversar o con el trabajo que tenemos o con la historia que tenemos en realidad. Porque es ahí cuando después aparecen las contracturas. Y así pasa en todos lados del cuerpo, con diferentes tipos de episodios o de conflictos, ¿no? Pero básicamente la pregunta es esa, ¿no?
Si voy a dar un examen y tengo que poder decir voy a hacer mi mejor versión y no estresarme por eso. Bien. Si voy a conversar con mi jefe y tengo que ser mi mejor versión y no estresarme antes por eso, porque después inevitablemente va a venir la contractura. Como si voy al gimnasio, inevitablemente va a venir el dolor después de hacer, no sé, pesas. ¿Por qué? Porque rompí fibras, perdí células y después las voy a recuperar y voy a generar cicatrizaciones adentro y mucho edema. Entonces, básicamente tiene que ver con eso, mi querido Alejandro. Buenísimo, Marce. Volvemos al eneagrama. Lu, para un Bien. eneatipo 8 que suele rechazar la vulnerabilidad, ¿qué estrategias puede ayudarle a conectar con sus emociones de manera más saludable? Bueno, qué pregunta. A ver, tenemos que entender que el eneatipo 8 es un eneatipo que es tosco. O sea, tiene un pensamiento muy básico. O sea, si al eneatipo 8 le aporta en algo contarte las cosas, te las va a contar. Si no le aporta en nada o tiene la creencia de que no le va a aportar nada, olvídate. Las estrategias que podés tener para combatir esta situación, bueno, también tendrías que ver por qué querrías que el eneatipo 8 sea vulnerable, ¿no? Porque tampoco le vas a pedir que sea vulnerable a una persona que te encontraste en la calle, a un tipo que no conoces de nada. No, pero si estamos hablando, por ejemplo, de un amigo muy cercano, una pareja, o un hijo, o un padre, tenemos que poder mostrarle al eneatipo 8 que vale la pena que se abra. No. Es como enseñarle que el hecho de compartir sus emociones o de abrirse al otro hace que después no las suelte sin control alguno. A mí me ha pasado de tener amigos en tipo 8 que, claro, eran duros todo el tiempo, pero donde les ponías una película que los tocara en cierto punto, lloraban mal. O sea, es como que no largan nunca las emociones, pero donde los pinches un poquitito en el lugar que es, se deshacen. Y eso les puede pasar en cualquier momento. Con eso, por ejemplo, los puedes convencer internamente, no es un debate esto. Pero sí se les puede mostrar que abrirse o mostrarse vulnerables con ciertas personas es algo que les sirve y de hecho les aporta. Pero si el eneatipo 8 no entiende o no puede ver, porque el eneatipo 8 se comunica mucho con acciones, con hechos. Si me sirve, pasa, si no me sirve, ¿para qué te voy a contar, no? Si no me vas a dar una solución para que yo te cuente un problema, si no me va a hacer sentir mejor que te cuente algo, ¿para qué te voy a contar? Y muchas veces se quedan en eso, si no me sirve nada, ¿para qué te cuento? Cuando ni siquiera se toman el trabajo de probar a ver si el hecho de contarte me hace sentir un poco menos solo. El punto está en mostrarles que hay una razón para la que quiero que se muestre vulnerable. Buenísimo. Y llegamos a la última pregunta, y es para ti, Ale, de A alguien que ver. nos viene escuchando de hace tiempo. En un episodio hablaron de lealtades inconscientes. ¿Podrían explicar cómo identificar si estamos viviendo un destino que no nos pertenece? Yo creo que una de las formas de verlo es situaciones que son reincidentes. A veces, por ejemplo, en el vínculo entre dos personas, es como algo que queda como trancado y nunca se termina de determinar por qué. Por ejemplo, muchas veces se da una situación entre padres e hijos en donde hay como una especie de guerra interminable entre un padre y un hijo o una hija. Más allá de la historia que ellos dos hayan vivido como padre y como hijo, eh, a veces son vínculos que nunca terminan de restaurarse. Están sistemáticamente como el perro que se muerde la cola. Siempre hay algo más, siempre hay algo más, siempre hay algo que no se ve. Siempre hay un reclamo permanente. Y muchas veces en estas situaciones es que ese hijo
está tomando el lugar de alguien que quizás haya sido rechazado dentro del clan. Entonces, a veces nosotros necesitamos ver cuáles son las historias que estuvieron antes. Porque si alguien estuvo rechazado, alguien va a venir después al clan a devolverle ese lugar, a recordar que hay alguien que está olvidado. De la misma forma, nosotros en el capítulo que hablamos, creo que fue en el capítulo anterior, que fue el de Marc Frechet, cuando hablamos del proyecto Sentido, y contamos que a veces se le pone a un hijo, a una hija en este caso, el nombre de una novia del papá, en algún punto va a tomar ese rol también, porque cuando nosotros nombramos a alguien, le estamos pidiendo, si le damos el nombre de alguien más, le estamos pidiendo que represente a ese alguien. Por ejemplo, si yo tuviese un hijo y le pongo Lionel porque quiero que juegue al fútbol como Lionel Messi, le estoy diciendo quiero que tengas este molde, el molde del éxito de Lionel Messi, ¿no? Por dar un ejemplo contundente. Entonces yo ya no lo estoy dejando ser quien vino a ser, ya le estoy poniendo el molde. Entonces, cuando nosotros nombramos a alguien con alguien que ya existió o por tributo a alguien que se murió, que muchas veces pasa, es ponerle a la persona ese molde. Y ahí ya nos encontramos con una realidad que se va a hacer, que va a volverse inconsciente para la persona, pero que va a estar tratando de cumplirla. Espero haber sido clara con la respuesta y de quién hizo esa pregunta. Excelente. Bueno, por aquí ya estamos en tiempo, ¿verdad, Alejandro? Llegamos, se nos fue el tiempo. Qué increíble. Bueno, y eso que estuvimos contestando bastante rápido con todo, ¿eh? Sobre Sí, todo las preguntas de un Marcelo, relojito. que por ahí son las que requieren un poquito más de elaboración. Pero bueno, al ser genéricas, también son más fáciles de contestar. Bueno, muchísimas gracias a nuestros dos invitados permanentes, que son Marcelo y Luana. Los esperamos pronto por aquí nuevamente. Muchísimas gracias a todos los dantescos que nos han acompañado en este año. Este es el programa número 57 y ha sido un programa especial por eso mismo. Es un programa que hicimos para celebrar nuestro primer año de esta Divina Comedia. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias y nada, recordarles a los oyentes que la medicina germánica sirve para entenderla antes, ¿no? Para hacer profilaxis después. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos saber medicina germánica cuando ya tenemos una patología, ya pasó todo. Estaría bueno que se pudiera enseñar a los niños, a los adolescentes y a los grandes, por lo menos las bases de la medicina germánica para no conflictuar, no enredarse y que el cuerpo después no nos pase la factura, ¿no? Así que nada, estar atentos. Y bueno, es un gusto y vamos a ver qué pasa para el próximo año. A ver si renovamos los contratos, si vemos cómo nos funciona, si llegan los bizcochos. Y bueno, ya sabemos todas esas cosas, Sí, los Alejandro. bizcochos nunca Sí, cruzan por acá. lo que sufrimos en cada episodio. Claro, Qué exactamente. disparate. Así la producción. Hoy Mucho se frío con fueron los 4 eneatipos 1 que aportaban al Claro que programa. no se Qué controla. Gente, muchísimas gracias. Nos vemos y nos escuchamos. Chau, chau. Chau, chas. Chau. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.